Bien, señores, estamos aquí como todos los viernes, en la hora de consuelo, llevando el programa que llevamos en realidad un grupo del Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití, para informar a la gente y decir las cosas como son. Ustedes saben cuál es la situación del país hoy en día. Hay cosas curiosísimas de las cuales no vamos a hablar mucho, porque basta ver, por ejemplo, la fotografía que adorna la primera página del Listín Diario de hoy. Mira a ver si me la pueden poner. Donde se ve un guardacosta, un barco de costero norteamericano, y aquí en la parte de abajo ustedes están viendo una lanchita, una yola, un yolón, de unos que hacen ahí en la laguna Redonda, cerca de Miche, ahí que está el astillero donde hacen esas yolas, que llevaba 117 personas, allá adentro van 117 personas, y hay en la descripción de lo que sucedió dice que en los últimos meses se han capturado ahí y se han devuelto para la República Dominicana 2.484 cubanos, 1.927 haitianos y 438 dominicanos. Entonces, vienen aquí personas, hace tiempo que están desfilando aquí mucha gente que viene aquí a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer con la inmigración ilegal y demás. Últimamente ha venido un señor, Alberto Navarro se llama, creo. Ese señor viene de ahí, creo que es delegado de los países europeos, y ese señor viene a decirnos lo que tenemos que hacer aquí nosotros con los inmigrantes ilegales. Mientras tanto, el editorial de hoy del Listín Diario, yo les pido a todos ustedes que lo lean. Es una joya que se llama ¿Cómo actúan los británicos frente a la inmigración ilegal? Y dice, Cameron se queja de que la presencia de los inmigrantes ilegales ocasiona problemas para los servicios públicos y en especial la sanidad pública y las escuelas. Si hacemos una comparación entre las motivaciones que tiene la sexta potencia económica mundial para reaccionar de esta forma ante aumento de 318.000 inmigrantes ilegales que han llegado a Inglaterra, donde se propone adicionalmente confiscar los salarios devengados por los inmigrantes ilegales y penalizar a aquellos que alquilan pisos a estos extranjeros. Eso es parte del editorial de hoy del Listín Diario. Ese señor que viene de allá de Europa debió de haber ido allá a Inglaterra, al señor Cameron, a decirle lo que nos está diciendo a nosotros. Pero bueno, para eso yo traigo hoy aquí a... No le gusta que yo lo diga, pero es la estrella de este programa. No, pero no relaje. Bájale. Bájale. ¿Le bajo? Sí. Bueno, pues, uno de mis preferidos, de los invitados preferidos. Pues muchísimas gracias. Juan Miguel Castillo Pantaleón, déjame darte la mano. Venimos hoy otra vez a tratar este tema que el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití pues coloca todos los viernes gracias a la amabilidad y el desprendimiento de la hora de Consuelo. Doña Consuelo de Pradel ha seguido los viernes para que este tema, que es de la permanente gravitación en la vida de todos los dominicanos, pues se coloque obviamente con un punto de vista del interés nacional por gente como el doctor Armenteros, yo que soy un asistente regular y otros más, que no tenemos banderías políticas, que no cobramos en ninguna ONG, y que no vivimos medrando alrededor de estos políticos que a veces colocan en su agenda del accionar cotidiano cosas que no tienen nada que ver con el interés nacional, sino con los intereses grupales y a veces personales. El tema de nacionalidad significa un tema de hablar de nuestros
recursos naturales, significa hablar de nuestros espacios de trabajo, significa hablar de un salario digno, significa hablar de distribución del crecimiento económico, distribución de la riqueza con una gran inequidad que es aumentada por un flujo migratorio masivo e incontrolable que proviene de un país vecino, que es nuestro único vecino terrestre, pero que como Estado fallido genera una verdadera marejada humana que impacta, por lo tanto, nuestros servicios sociales, porque nuestro sistema de salud público, que va dirigido a los más humildes dominicanos, absorbe esta población que proviene del país con la más alta tasa de morbilidad. Morbilidad significa enfermedades. Frecuencia con que aparece determinada enfermedad. Y eso significa, por lo tanto, recibir de una población que agota esos escasos recursos públicos que van dirigidos a los pobres dominicanos, que agota también nuestros espacios en la educación, porque República Dominicana es la nación más solidaria con Haití del mundo, y por lo tanto abrimos nuestras escuelas, nuestras aulas, el desayuno escolar a los niños haitianos que cruzan la frontera, de sus padres que tienen con sus familias completas, buscando en la República Dominicana lo que la sociedad haitiana les niegue, porque las élites haitianas tradicionalmente lo que han hecho es simplemente enriquecerse. Y para colmo, una comunidad internacional cínica, que cuando ha ido en supuesto rescate y ayuda a que es el país más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo, pues lo que ha hecho con los recursos humanitarios que se ha recogido alrededor del mundo, con esas ayudas multimillonarias, billonarias, es sencillamente canibalizarlas, y allí en Haití se han construido múltiples hoteles de 5 estrellas, aquí hay empresarios dominicanos diseñando unos planes supuestamente de desarrollo binacional, que lo único que procuran simplemente es engrosar sus ganancias a través de empresas que ni suponen una disminución de la inequidad, son salarios de miseria, ni van a romper ese círculo vicioso de la miseria. Un modelo que trata de imponernos a República Dominicana la absorción masiva de esta mano de obra, que dinamita el valor del salario de los dominicanos pobres, que agota esos recursos sociales y se ha demostrado, son los que más demandan, y por eso el supuesto crecimiento económico no se refleja en estos países con una disminución de esa inequidad. Tenemos, por ejemplo, un crecimiento urbanístico enorme con grandes edificios. ¿Cuánto es el jornal que se está pagando al obrero de la construcción, desplazado por esa sobreoferta de mano de obra? Entonces, ¿para qué queremos crecimiento económico? ¿Para un aumento de la pobreza y la concentración de riqueza en pocas manos? Eso no debían estarlo diciendo profesionales que somos pequeños burgueses, que somos gente que no tenemos esos desafíos amenazando nuestro modo de vida. Eso debían decirlo los dirigentes sindicales que están hablando de otra cosa, que se ponen a hablar de discusión de alza salarial cuando hay un verdadero ejército de reserva a disposición de esas oligarquías. No va a haber alza salarial mientras haya una sobreoferta de mano de obra. El alza de salario se produce cuando las condiciones de demanda de esa mano de obra necesita aumentar los precios para poder encontrar quien haga esos trabajos. Pero cuando tú tienes una sobreoferta, lógicamente, y no hay que ser economista para eso. Bueno, y déjame decirte, incluso eso obliga a mantener cierta condición de primitivismo Claro en la sí. propia industria, porque ¿por qué aquí no se corta toda la caña con maquinaria como se hace en toda parte? No es necesario mecanizar. ¿Por qué? Porque hay miles de haitianos dispuestos a cortar esa caña por precios irrisorios. Claro, por un salario de mera subsistencia. Entonces eso ni nos atrasa a nosotros como sociedad, pero tampoco va a permitir en ningún momento que la sociedad haitiana produzca sus propias exigencias y la revolución social que ellos nunca han tenido, porque esa es la realidad. Haití, sus élites desde el inicio implantaron un modelo político en donde obviamente las masas siempre han estado al margen. Hay elecciones este año, en octubre de este año. República Dominicana termina un plan de regularización el próximo 17 de junio. Hay un plazo adicional de 45 días que está previsto en ese mismo decreto que invalidó la ley de migración y que generó un efecto llamada. Pues hay cientos de miles de haitianos más producto de esa política migratoria absolutamente equivocada que implementó el gobierno, pero bueno, esa es la que tenemos. Y esos 45 días, una vez culminados, suponen la plena vigencia de una ley que nunca debió ser suspendida por un simple decreto. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad dominicana para el tema de las repatriaciones? El único protocolo de repatriación que hay es del año 1999
Y aquí al país no se le ha explicado qué está haciendo la Cancillería para garantizar que ese proceso, que de por sí implica un desafío cuantitativo, porque estamos hablando de cientos de miles de personas ilegales que no están ni estarían en ningún momento en condiciones de poderse regularizar porque carecen de documentos de identidad, porque su Estado nacional se las niega, las documentaciones necesarias se las niega, el derecho a la identidad les es violado por su propio Estado, y a esa gente hay que repatriarlas. Del lado haitiano, algunos medios de prensa ya han reseñado movimientos de algunos grupúsculos, de grupos paramilitares y de activistas y agitadores, señalando que están colocándose en la frontera para que cuando empiece la repatriación, prohibir la entrada del lado haitiano de estos haitianos indocumentados, alegando que son apátridas. Y nosotros no hemos visto un solo pronunciamiento ni del Ministerio de Interior y Policía, ni de la Cancillería Dominicana, a ver cómo es que se va a abordar esa situación, porque el Estado haitiano es un Estado irresponsable. Y sus élites políticas han colocado la expulsión de nacionales para hacerse irresponsables de las necesidades de ese pueblo, como una política de Estado, es decir, estimular la migración. Eso que ya había sido sugerido por las Naciones Unidas desde el año 1948, ha sido la política que ha implementado el gobierno haitiano. Y por lo tanto, la negación de la documentación de esa población es una de las herramientas que ellos utilizan, porque ahora resulta que son apátridas. Pero atención, ya el periódico Le Nouvelliste ha publicado 2 editoriales que le han pasado por debajo de la puerta a todos estos periodistas dominicanos que iban haciéndose eco de cosas en donde República Dominicana aparece como la villana. En el sentido de que el buró o oficina de contenciosa electoral haitiana, que es el equivalente a la Junta Central Electoral, tiene un desafío ante la organización de los próximos comicios en un país en donde el 80% de la población está indocumentada. Yo no sé cómo es que van a votar. Atención, la Constitución haitiana fue modificada en el año 2011 y la primera promulgación se produjo unos pocos meses antes de la toma de poder del señor Martelly, quien por cierto resultó electo en unos comicios amañados por la propia comunidad internacional, y eso ha sido denunciado por el señor que encabezaba la misión de la OEA, el señor Ricardo Seitenfus, en un libro. Y donde creo que él quedó en tercer lugar. Claro, porque quien gana en primer término es la señora Mirlande Manigat, y en segundo lugar el candidato oficialista Justin Celestin se escribe. Y entonces de buenas a primeras, quien va a segunda ronda y sacan por supuesto fraude, es el señor que era candidato Open for Business, el señor Martelly. A ver, que había una situación, el señor Martelly siempre se ha dicho que tenía la doble condición de nacional haitiano y norteamericano, pero se modificó la Constitución en el 2011 para permitir que aquellos haitianos de origen o de nacimiento, pero que han adquirido una segunda nacionalidad, no perdieran la condición de haitiano, es decir, ese principio de la sujeción perpetua, fortalecerlo, que es algo que nosotros hicimos en el año 94, de manera que el dominicano cuando quiere una segunda nacionalidad sigue siendo dominicano. Pues en Haití lo mismo. Pues el señor Martelly cuando llega, bueno, pues revisa y no pone en pleno reconocimiento la Constitución modificada y promulgada en la época de Preval, sino que él vuelve y hace una segunda promulgación, 2 meses después que la ha tomado posesión. Es el país donde la modificación constitucional hay que promulgarla 2 veces, porque el que llega no reconoce lo que hace el anterior. Bien, pues ciertamente la Constitución haitiana reconoce plenamente la condición de nacional haitiano a todo hijo de haitiano, aún nacido en el extranjero, e incluso a aquellos haitianos que han adquirido una segunda nacionalidad. Pues bien, ¿cómo tú concilias esa situación en la que obviamente la diáspora haitiana quiere participar en la vida política de su país, a la que envía muchísimas remesas? ¿Cómo tú conciliar ese sentimiento nacionalista haitiano, que el haitiano es muy orgulloso de su nacionalidad, con una política irresponsable que pretende negarle la nacionalidad a los haitianos para que otros países se hagan cargo de ellos? Entonces, ese consejo, ese buró electoral, la Junta Central Electoral de allá, se llama Buró Contencioso Electoral Nacional, BCEN, esas son las siglas, pues ahora tiene un desafío. La esposa de Martelly había adquirido nacionalidad norteamericana. El presidente Martelly, está hablando de la primera dama de allá.
y que quiere participar en los próximos comicios que son en octubre. Atención, Martelino ha organizado las elecciones y tiene ya dos veces la ha pospuesto, es un gobierno ilegítimo. Pero entonces su mujer, al tener la condición de primera dama, renunció a la nacionalidad norteamericana, porque los norteamericanos no admiten la doble nacionalidad. O sea, si usted se naturaliza norteamericano, usted no puede al mismo tiempo seguir siendo haitiano o seguir siendo dominicano. Y eso muchísima gente conserva los dos pasaportes hasta que tiene que hacer vida pública. Cuando va a hacer vida pública, pues tiene que decidirse. Entonces, ¿qué pasa? La señora quiere participar en la vida política para las próximas elecciones. Pero ella ya renunció a la nacionalidad norteamericana y hay ciertas restricciones para las aspiraciones a determinados cargos políticos para aquellos que tienen la doble condición de nacional haitiano y de otra nacionalidad extranjera. Entonces, no la quieren reconocer como haitiana, pero ella tampoco es norteamericana. Entonces resulta que los haitianos han creado una patria. Y no somos nosotros los que... Y estos periodistas dominicanos que andan por ahí, todos esos defensores de los haitianos, de eso no hablan. ¿Por qué no hablan en esos medios de ese tema? Que ha merecido ya en las últimas 2 semanas 2 editoriales del Noveliste, que por cierto con un diario de eso digital firmó un convenio, porque de eso no se habla. Pero atención, si tú no le vas a reconocer la condición de haitiano a esos haitianos que quieren votar, pero que no tienen documentos, entonces ¿qué son? Apátridas. Y si el 80% de la población haitiana no tiene documentos, ¿qué? Apátrida también. O sea, es la república apátrida del mundo. Entonces, atención, de eso hay que estar atento y hay que hablar. Igual también esta semana, Armando, se está celebrando con donde se produjeron las declaraciones del señor Navarro. Fue un evento organizado. Alberto Navarro, hay que decir el nombre completo porque sí, señor, como nuestro canciller se llama también Navarro, no se confunda nadie. Es un taller que organizado, financiado por la Unión Europea, para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se llama Evaluación de la Contribución Económica de la Inmigración Laboral en la República Dominicana. Y ahí es donde ese señor viene y plantea eso que pusimos ahorita en pantalla. La conclusión de él es que las inmigraciones son muy buenas, que quienes pierden con la inmigración son los países de los cuales emigra su población. Y obviamente, si alguien pierde, alguien gana. Yo le voy a pedir al director que nos coloque en off las imágenes de una conferencia que también ayudó a organizar el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, con el señor George Borjas. ¿Quién es George Borjas? George Borjas es un economista, profesor emérito de la Universidad de Harvard, que vino en víspera de la publicación de la nueva edición de su libro, Immigration Economics. Ese señor que ustedes están viendo ahí en pantalla, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití ayudó a coordinar esto con 2 universidades y con la muy diligente ayuda del economista y empresario Felipe Aufán. Saludos al señor Aufán, si nos está viendo. Y que hizo una presentación magistral en un resumen, y el comité organizó que esto fuera filmado, está en DVD, a ver, con traducción simultánea en el audio, y el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, a todos esos economistas que fueron a ese asunto que están haciendo en el Ministerio de Economía, le queremos regalar eso, y a todo el que quiera conseguir una copia en DVD, el comité se los regala. En esta conferencia magistral, ¿qué demuestra de manera indiscutible el profesor George Borjas de la Universidad de Harvard? Y en esta publicación extraordinaria, que no está en español, pero para el que sabe inglés, se consigue fácilmente a través de Amazon o cualquiera de los sites en donde se venden cosas por internet. Que el costo social de la migración que proviene de países muy pobres, más el atraso social que implica para las economías de los países de acogida y las dificultades de inserción plena en la vida de esos países, toma a veces de 5 a 6 generaciones. Ese libro, el profesor Borjas, luego te recuerdas que lo invitamos a cenar. Sí, claro. Tuvo que colocar su libro lleno de fórmulas matemáticas y una enorme cantidad. Ese señor tiene un librero entero, un tramo de un librero, para demostrar científicamente sus afirmaciones, porque como Estados Unidos tiene un grandísimo problema racial,
de lucha racial, cuando tú estas verdades incontestables, tú las presentas, siempre sale uno diciendo que tú eres racista y eso es porque sos negro, y porque siempre salta un desafinado que no tiene otra explicación, más que el del insulto y la descalificación. No, eso es una realidad. Cuando tú tienes un país que no tiene sistema de salud, no tiene sistema educativo, tú tienes agotamiento extremo de todos los recursos naturales, o sea, no hay conciencia ambiental, tú tienes toda una historia secular de inestabilidad política porque no hay cultura política del ciudadano, todo lo que te importa es un problema. ¿Por qué? Porque tú educar y alfabetizar a esa persona, darle salud, que vienen con enfermedades muchas veces, que ya los sistemas de salud de las economías de acogida no tienen ni siquiera los medicamentos porque fueron descontinuados. Sí. Dime tú. O ya las vacunas son obsoletas. La bilharzia, por ejemplo. La bilharzia es un parásito. La viruela, que ya no existe en el mundo. Ya no hay ni vacuna. El tifus, la polio. O sea, tú te imaginas cuando te llegan 50,000 inmigrantes, donde tú tienes un problema ya de enfermedad, que tú no fabricas los medicamentos. Bueno, yo he mencionado los millones aquí, que le cuesta la economía de ese país. Yo he mencionado aquí que el último grupo que fue a Constanza a recoger ajo trajo un brote epidémico de polio y de sarampión, del cual hay hoy en día 17 paralíticos en la ciudad de Constanza. Entonces eso es una realidad. Y el señor Borjas demuestra todo eso de manera magistral e incontestable. El país tuvo ese privilegio el año pasado, en abril del año pasado, hace exactamente un año, con la coordinación de dos universidades muy prestigiosas, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, sus dos facultades, la de Derecho y la de Economía respectivamente, la coordinación del economista y empresario Felipe Aufán, que dio una conferencia introductoria extraordinaria también, y el comité y la Dirección General de Migración también colaboró, hizo que esto fuese filmado. Invitamos a todos los departamentos del Estado, no fue nadie, porque a estos gobiernos eso no les interesa. Lo que sí les interesa es canibalizar esos recursos que la Unión Europea facilita para hacer esos talleres, donde ellos vienen a convencernos a nosotros de lo que ellos no hacen allá. Porque tú acabas de enseñar lo que están haciendo, por ejemplo, en Inglaterra, con la inmigración ilegal, editorial del listín de hoy. Pero usted se agarra el internet y pone a ver lo que está haciendo España, el país de donde proviene este señor. Óigame, que modificó una ley de seguridad interna y agregó una disposición adicional 10ª a su ley de extranjería. Lo que ellos tienen, el desafío que ellos tienen migratorio, incontenible, en dos ciudades españolas que están en el norte de África, son Ceuta y Melilla, tuvieron que suspender todo tipo de garantía de procedimientos administrativos para poder sacar a la gente, porque es una marejada que escala incluso las cercas físicas, porque allí la frontera es física, porque cuando llega lo primero que hace es que rompen los papeles, pero tú tienes que curarlo, y tú tienes que darle, estos provienen de Marruecos, que es el territorio en donde está alrededor estas dos ciudades, pero no son no son marroquíes. ¿Esos provienen de dónde? Provienen de Sudán, de países con mucho problema de inestabilidad política. De los países del sur del Sahara. ¿Qué ha pasado en Libia, señores? Libia es otro país que está en el norte de África. Atención, que son esos mismos países de la Unión Europea los que propiciaron el derrocamiento, fue un misil que impactó a la caravana donde íbamos a Muammar Gaddafi, el dictador patrocinado por los ingleses. Lógicamente, para terminar con un tema de inestabilidad tribal, porque son países tribales muy atrasados, y después estando ya en el poder que ese hombre descubre los yacimientos de petróleo más fabulosos del mundo. Entonces, la codicia de esos imperios. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí ya ese dictador que tenía eso más o menos controlado, ya no convenía. Ahora entonces, patrocinan su desaparición, lo mismo que hicieron con Saddam Hussein y los demás, y otros ejemplos. ¿Para qué? Para ellos hacerse con los recursos económicos de esos países y producen una división, que es lo que está pasando en esta isla. ¿A quién le acaban de asignar en un contrato de grado a grado el yacimiento más importante de oro de Haití? Con reservas por 20 billones de dólares. ¿A un hermano de quién? Hermano de Jacqueline. No, de Jacqueline, no. De Hillary. ¿Y quién es Hillary? ¿Verdad? La de... La esposa de Bill Clinton. ¿Quién es que administra los recursos multimillonarios
de la comunidad internacional para la reconstrucción de Haití. Entonces, ¿qué es lo que se pretende también? Traspasar esa inestabilidad aquí. Y aquí se andan financiando y organizando una cantidad de movimientos. Atención, el comité no se involucra en política, pero tampoco nosotros podemos ser absolutamente ajenos a lo que está pasando. Aquí hay un intento de producir fragmentación, una tribalización de la política con miras a que la soberanía del país se debilite. Y hay toda una conjura alrededor de las altas cortes. Todo ese tema de la modificación constitucional, atención, no es solamente si se religen o no se relige el que está. Detrás de eso, fijémonos que está toda una satanización, una deslegitimación de las altas cortes, porque esa sentencia 168 es un escollo en el camino de esos propósitos antinacionales. José Miguel, tenemos que ir allá arriba, vamos a dejar que los televidentes recobren el aire, ¿no? Y entonces en los siguientes minutos vamos a explicar eso que estamos diciendo. Adelante. Señores, estamos aquí de regreso, tenemos todavía muchas cosas que decirle. Juan Miguel va a seguir explicándole a ustedes una serie de cosas. No sé si valdría la pena poner los teléfonos para... Sí, pero el control que ponga los teléfonos, por si alguno de ustedes desea llamar. Por si alguien quiere llamar. Pero quería hacer una última reflexión antes de darle oportunidad al público. El país está observando, el comité no se mete en cosas de política, nosotros no tenemos candidatos ni preferencias políticas, pero vemos con preocupación a veces los giros que toman las luchas políticas, porque los políticos obviamente tienen en su agenda fundamentalmente la búsqueda del poder y su preservación. El político no tiene país, promedio, no tiene el país por delante, tiene sus intereses o los intereses de su grupo por delante. Y después, si eso coincide o no con el país, entonces por eso nosotros en el comité somos muy cuidadosos y nunca hacemos un endoso de determinado tipo de aspiraciones políticas de nadie, porque sabemos con lo que estamos bregando. Los políticos los necesitamos, ellos hacen un trabajo que nosotros no podemos hacer, el doctor Armentero no puede cerrar su consultorio para ir a llevar gente, negociar cosas arriba de una patana, el doctor Castillo Pantalón no lo puede hacer, Cristina Aguiar no lo puede hacer, Consuelo no lo va a hacer tampoco. Hay mucha gente que me va a preguntar, ¿y qué es lo que va a hacer Consuelo? Que yo digo, bueno, yo no le he preguntado, pero yo no pienso que ella está. Sí, entonces esa es una situación que nosotros, guardando esa distancia, queremos señalar lo siguiente. Hay una pugna política entre los dos liderazgos del partido de gobierno. Y obviamente para que esa pugna pueda arrojar un resultado hay que tocar la Constitución. La Constitución es la ley de leyes. Nuestra Constitución es muy buena. Cuando tú la vulneras para acomodar intereses políticos, eso significa desacralizarla y obviamente debilitar las instituciones. Queríamos dejar eso primero por delante. Segundo, necesariamente esa pugna va a terminar llegando al máximo órgano de interpretación de los alcances y de la letra de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. No es bueno que la política se judicialice, y mucho menos en el Tribunal Constitucional, pero parece que eso va para allá. Lo que sea que decida el Tribunal Constitucional, lo que sea, los dominicanos tenemos que respetarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros, al calor de las pasiones políticas, la parte que resulte perdidosa, que no sabemos si será la de Leonel o la de Danilo eventualmente, va inmediatamente a tratar de desacreditar y se va a sumar a esos sectores que ya de antemano, por cualquier quitametapá, andan pidiendo que se cambien las altas cortes. Entonces, tras la reforma de la Constitución, también hay agazapados intereses de acomodar en el tablero los intereses geopolíticos exteriores e interiores que procuran desguazar la sentencia 168, que ha sido la que ha sostenido la soberanía de nuestro país para determinar quiénes son o no son dominicanos. Es esa jurisdicción, la jurisdicción del Tribunal Constitucional, la que nos salvó, nos sacó de esa vaina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que los dominicanos tenemos que cambiar la Constitución, y ahora los políticos, con el tema de que quieren quedarse o volver, andan cambiando la Constitución. En medio de ese contexto, cuando hace meses, unos pocos meses, esa Corte Interamericana se pasó por las piedras la Constitución Dominicana y el derecho de autodeterminación que tenemos nosotros, en áreas tan importantes como la nacionalidad y la migración. Entonces, ojo al Cristo, que eso es muy importante. ¿Tenemos una llamada ahí? Vamos a coger la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy importante lo que ustedes están diciendo, pero quiero hacer una denuncia, algo relativa al tema.
Está sucediendo un fenómeno en las universidades, especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay profesores, si se les puede llamar una línea a eso, pero los muchachos le dicen pro, los estudiantes pro haitianos a ellos. Entonces ellos quieren llevar esa ideología de fusión, de justificación de la invasión haitiana, profesores de historia, de sociología, de política, de internacional público. Y si hay estudiantes que no están de acuerdo con ellos, el nivel de intolerancia es tan grande que le están poniendo baja nota simplemente o hasta quieren hasta quemarlo. Yo quisiera que si algún estudiante ha tenido la presión de algún profesor de lo que le llaman pro haitiano, porque cogen cuarto de ONG, del Centro Bonó, de Participación Ciudadana, por favor que lo denuncie o que lo haga llevar al Ministerio de Educación Superior. Con respecto a lo que usted dice, del desacredito de la sentencia, se sabe muy bien, porque que la sentencia 168 pone un orden. Por eso usted ve que hay periodistas que están pagos, usted ve el energúmeno ese de Marino Capete, que el trabajo de él es... No, pero sin nombre, porque nosotros somos los primeros compromisarios en la libertad de expresión. Es decir, cualquier periodista tiene el derecho a la opinión, igual que la tiene usted, eso no lo vamos a cuestionar. Obviamente, habría que preguntarse si se le pueden poner límites a la libertad de expresión. Lo importante es que la democracia en los medios de comunicación permite que nosotros podamos venir aquí y explicar las cosas, porque nosotros las estamos explicando. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del impacto negativo económico que tiene la migración que proviene del país más pobre del continente, en la República Dominicana, ¿a quién citamos nosotros? Al profesor George Borjas. Porque es muy bonito venir a hablar tonterías y decir, no, pero pues, compren ese libro. Lo pueden pedir por Amazon o por cualquiera de los... Pero le estamos ofreciendo, ese señor se trajo al país con una contribución extraordinaria que hizo Felipe Aufán, que hizo el comité, para que a través de 2 universidades que prestaron el espacio, ¿verdad? Y se hizo en la Cancillería. Y nosotros filmamos eso y le pusimos una traducción simultánea en castellano. Eso lo regalamos. ¿Usted quiere saber, sin ser economista, qué significa eso? Pues nosotros se lo regalamos. Llama al comité y le damos un DVD completamente gratis para que usted se informe. Nosotros queremos que la gente se eduque. Tenemos otra llamada ahí, adelante. No, que ya no están votando. Ay, que nos están despidiendo. Yo también. Que es una llamada y me están haciendo moriqueta. Yo quisiera quedarme 2 horas más. Lo único que yo quiero es un comentario sobre lo que el señor que llamó. Hace tiempo que yo quiero hacer un programa sobre la Universidad de Santo Domingo. Se necesita hacer un programa sobre la Universidad de Santo Domingo, lo que es, lo que significa y cómo funciona. Porque está bueno ya de que el gobierno central gaste lo que gasta en la universidad para los resultados que hay de ahí. Eso tendrá que venir algún día, si Dios quiere. Señores, buen fin de semana y el lunes que viene doña Consuelo Despradel en la hora de Consuelo estará con ustedes. Gracias por la sintonía. Caliente. Sí, señor.